Enrique Torres, de ser cierto, ¿no te parece aterrador que cada vez que recordamos algo alteramos ese recuerdo? Primero que nada, punto número 1, es cierto. Es cierto. Está absolutamente demostrado, se han hecho todos los estudios que quieras, desde que Elizabeth Loftus empezó a estudiar las falsas memorias. Cada vez que recordamos algo, lo alteramos, porque no tenemos, como creían algunos, entre ellos Freud, que tenemos una especie de grabadora de altísima resolución en el cerebro, que registramos cada instante que ocurre con un detalle absolutamente increíble y que si lo recordamos ya resolvemos nuestros problemas. No me parece aterrador. Tampoco me parece aterrador saber que a partir de los 30 años pierdes fuerza. Lo que a mí me obliga a eso es ir al gimnasio. Tampoco me parece aterrador saber que una bicicleta va más rápido que yo. Y que mis pies son lentísimos. Que mis ojos son limitadísimos y que para ver cosas pues necesito microscopios, telescopios. Esto quiere decir que lo que tenemos que hacer es precisamente contar con elementos que nos permitan no depender de la memoria, como por ejemplo el video, como por ejemplo el audio, como el registro inmediato de los acontecimientos cuando las memorias están frescas y no las has alterado. Yo he visto experimentos extraordinarios donde 10 personas se les hace ver un robo. Hay una chica que viene caminando y trae un bolso y viene un tipo, le roba el bolso, sale corriendo para allá, pero se lo pasa a otro tipo que luego viene caminando como si no trajera nada, con el bolso escondido acá, mientras la policía persigue al chico que salió, cuando no lo detengan va a decir, yo no tengo nada. Ya me pasó a mí una vez que pillé a uno robando así, y yo era tonto y no sabía que lo primero que hacen los carteristas es pasarle la cartera a uno de sus cómplices. Bueno, y a los 10 días les preguntas a las 10 personas qué pasó y te dan 10 versiones radicalmente distintas. Entonces, no me parece aterrador. Me parece interesante, me parece que pone en su justa dimensión la capacidad que tiene nuestro cerebro. Tienes capacidades ilimitadas. No, hombre, no. Tienes un cerebro excepcional en el medio, en el mundo vivo, sin duda alguna. Es extraordinario y hay que ejercitarlo y usarlo y aprovecharlo y hacerlo razonar antes que decir creer en estupideces. Pero es bueno saber que nuestros recuerdos no son precisos y que si queremos guardar el pasado, pues lo que hacemos es tomarle fotos y grabarle videos y escribir de inmediato lo que va ocurriendo y así cuando volvemos. El otro día me pasó, fíjate, porque lo mencionas, pero la famosa fotografía del enfrentamiento entre hippies, chicos que protestaban en la guerra de Vietnam contra el ejército, no, era la Guardia Nacional, y yo recordaba una chica de cabello rubio largo que estaba poniéndole una margarita a un fusil que estaba erguido. Y vi la foto el otro día y dije, lo que nos hace la cabeza es un chico en un suéter blanco, está el tipo con el Guardia Nacional, con el rifle así, y le está poniendo de frente las flores y trae otras flores en la mano. Pero claro, yo recordaba lo esencial, lo importante, hippies poniéndole flores en las bocas de los fusiles a las fuerzas represivas del Estado durante la guerra de Vietnam. Pero los detalles, pues no. Entonces yo creo que no me parece aterrador, no debe ser aterrador. Pero además siempre nunca nos acordamos de todo, siempre nos acordamos de lo mejor y de lo esencial creo que siempre nos acordamos, ¿no?